Bienvenidos buscadores un día más al canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy vamos a ver qué son las licencias Creative Commons. Es un icono que vemos habitualmente en muchas publicaciones, sobre todo cuando navegamos por la red. Vamos a ver qué son, qué tienen que ver con lo que estudiamos en este canal, con el tema de publicación académica, publicación científica y con el plagio, cómo elegir la licencia adecuada y cómo se usa en definitiva. Dentro vídeo. Lo primero que tenemos que saber sobre Creative Commons, que para todos será muy familiar ver este icono, este símbolo en muchas publicaciones, en muchos documentos, por ejemplo PDF, que nos descargamos en la red, tenemos que saber por qué surge Creative Commons o sobre todo cuál es la filosofía y la misión que tiene esta organización. Creative Commons son unas licencias, hay diferentes tipos de licencias que vamos a ver en este vídeo y los otorga una organización internacional sin ánimo de lucro. ¿Cuál es la misión? La misión que tiene Creative Commons es garantizar lo que nosotros aquí denominamos los derechos de autor. Ellos hacen alusión al término copyright, que tiene unas connotaciones diferentes, y en definitiva lo que busca es garantizar que se respeta la autoría, la atribución o autoría de una creación o de un proyecto de investigación en nuestro caso, pero no deja de ser un objeto, una creación. ¿Por qué se tiene que respetar? Porque tenemos que hacer dentro de la filosofía del acceso universal a los contenidos, al conocimiento, a las creaciones de los diferentes autores, debemos hacer un uso ético, un uso responsable. Esto tiene que ver mucho con toda la filosofía de la ciencia abierta sobre la que hemos hablado en este canal. ¿Esta filosofía cuál es? Bueno, pues es eliminar al máximo las barreras de acceso al conocimiento. Entendemos en este caso por conocimiento los productos creativos, las creaciones de los autores. ¿Cómo? Garantizando una autoría, una atribución, que esto sería una cita correcta del autor, y concediendo estas licencias para diferentes usos o reuse o reusos de esa pieza, de esa creación. Con lo cual, bueno, pues el objeto que tiene es ese, es en última instancia disminuir las posibles desigualdades que hay sociales por las dificultades o las barreras de acceso al conocimiento, a la creación de los autores. Esa es la filosofía y la finalidad o la misión que busca Creative Commons. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de las licencias de uso. Ellos hablan de reuse, nosotros hablamos de reutilización. Vamos a llevarlo a nuestro campo. Cuando yo utilizo unas fuentes documentales, unas fuentes bibliográficas para mi trabajo, para mi proyecto de investigación, yo debo realizar una cita correcta y adecuada de esas fuentes de información. Lo que estoy haciendo con esas fuentes de información es una reutilización. Estoy creando una obra derivada. Es cierto que forma parte de una creación aislada, diferente y nueva. Es algo novedoso. Pero, en cierto modo, cuando estoy citando y cuando estoy cogiendo extractos de esa obra, estoy reutilizando esos elementos que publica ese autor y los estoy citando de manera adecuada. Pues esto es lo que pretende diferenciar con cada tipo de licencia Creative Commons. ¿Y cómo lo hace? Más que cómo lo hace, ¿cómo diferenciamos los tipos de licencia? La primera división y la más fundamental o la más grande es, por un lado, el uso universal o la atribución. Esta licencia, la CC 01.0 universal, en la que el autor renuncia al uso de sus derechos de autor o las condiciones de copyright de su obra para un uso universal, tanto comercial como no comercial, de su creación. La segunda diferencia es que estamos reconociendo esa atribución, estamos otorgando esa autoría a ese creador, pero nos permitirá, en función de la tipología que veremos ahora, que tenga un fin comercial o un fin no comercial. Pero la diferencia principal es esta, la universal, en la que el autor renuncia a esos derechos de atribución frente a la licencia que recoge esa atribución o esa autoría de la creación. Cuando si os metéis en la página de creativecommons.org, cuyo enlace lo tenéis en la página, en la caja de información, veréis que cuando un creador, cuando un autor asigna esta licencia a su obra, especifica que esa perpetuidad
luego no puede revertir ese tipo de licencia y cambiar de opinión. Con lo cual, cuando nosotros utilizamos estas licencias Creative Commons, tenemos que ser muy conscientes de qué tipo de licencia queremos integrar en nuestra obra. Si os metéis en la página web, hay una especie de herramienta que facilita bastante el trabajo, en el que uno va eligiendo las características y usos que quiere otorgar a su obra, y en función de eso es como si fuera un comparador de licencias, y en función de de los ítems que tú vas seleccionando, te dice el tipo de licencia más adecuado para asignar a tu obra o para tu creación. Una vez que hemos hecho esta diferenciación fundamental entre un uso universal en el que renunciamos a esa atribución, a esa autoría, pasaríamos a los tipos de licencia que van en función de su atribución. Y en función de la atribución nos encontramos con dos diferencias fundamentales, dos clases fundamentales. Si la finalidad va a ser un uso comercial o la finalidad va a ser un uso no comercial. Y dentro de estas dos diferencias, estas dos columnas principales, vamos a diferenciar entre el reuso, reuse, reutilización que vamos a hacer de esa creación o no, bien tenga un uso comercial o no tenga un uso comercial. Y dentro de este uso comercial que tenemos, la más habitual o la que más vais a ver es la CC BY 4.0. Pero lo importante con las características que tienen las dos siguientes es las condiciones de uso o reuso que nos da este tipo de licencia, ya que nos permite la distribución, el remix, la adaptación y crear sobre esa obra previa una obra diferente y nueva, bien sea independientemente el formato, independientemente del medio en el que lo hagamos. Es decir, respetando esa autoría, las posibilidades de reuse, de las que habla muchísimo, y es que hago referencia a esta palabra porque esta palabra es muy significativa, las características de reuse que tenemos sobre esa obra previa, siempre haciendo ese uso ético del que os hablaba, de la atribución y del respeto a la autoría. Luego tendríamos dos opciones más, que son el SA y el ND, siempre, insisto, para un uso comercial. En este segundo caso, igualmente, requiere que el creador le dé la atribución o la autoría al creador adicional. Puede hacer un remix, puede hacer una adaptación, puede hacer una distribución o crear otro elemento, otra creación diferente sobre la primera. Pero tiene que indicar cuando realice una adaptación los mismos términos de licencia que él ha utilizado. Y aquí tenemos el último ejemplo o el último tipo de licencia con un uso comercial. Permite copiar y distribuir, pero no permite crear adaptaciones. Utiliza la palabra adaptaciones y derivativos, elementos derivados de esa primera creación. De igual modo, el uso de esta licencia requiere que se le otorguen los créditos y los atributos correspondientes al creador original de la obra. En el caso de una finalidad de uso no comercial, tendríamos las mismas tipologías: compartir, distribuir, remix, reuse, pero con una finalidad no comercial de la obra, de esa creación. Y por último, vamos a ver cómo asignamos o cómo creamos una licencia Creative Commons en el caso de que queramos insertarla o incrustarla en uno de nuestros productos o de nuestras creaciones. Es un proceso bastante fácil, pero lo vamos a ver en un pequeño y rápido tutorial. Por ejemplo, yo tengo esta página, esta es mi página web, y tengo un apartado en el que voy introduciendo las entradas del podcast del canal de YouTube, que también está en iVoox, y yo quiero a este artículo en concreto, que también está disponible en PDF, yo quiero incluirle una licencia Creative Commons. ¿Qué hago? Pues me voy a la propia página de Creative Commons y me voy a licencias y herramientas. Le doy al selector de licencias y me va a abrir unos cuadros de diálogo en el que yo voy seleccionando qué es lo que yo quiero introducir. Lo primero que me dice es que si sé qué tipo de licencia necesito. Y le digo que sí, que sea el tipo de licencia que necesito, y si no, si le dijera que no, me
abre un cuadro, vamos a hacerlo para que lo veáis, me abre una serie de preguntas sobre el tipo de licencia para ir yo seleccionando de manera automática. En el caso que le digo que sí, le doy a siguiente y me abre un cuadro en el que yo elijo el tipo de licencia. Como veis, este es el que os hablaba, el primer tipología de la que os hablaba, en la que yo renuncio a ese copyright, a esa atribución de autoría. El resto tiene, como veis, la atribución de autoría con by y luego está con el fin comercial, estas tres primeras que hemos visto en la presentación de Canva, y con fin no comercial, reconociendo igualmente la autoría. Yo, por ejemplo, voy a elegir esta, en el que le asigno una finalidad no comercial con reconocimiento de autoría, con lo cual clico aquí y le doy a siguiente. Una vez que yo he seleccionado esto, me dice las características. Como veis, tiene la atribución con un fin no comercial. Y me dice que esta licencia lo que hace es que los reusers, los reutilizadores, otorgan el crédito de autoría al creador y les autoriza a distribuir, remix, adaptar y construir sobre el material, en este caso sobre el artículo, en cualquier medio o formato, solo con fines y propósitos no comerciales. Pues bien, le doy a siguiente y aquí es donde le doy los detalles de atribución, los detalles de autoría. ¿El título cuál es? Bueno, pues el título de ese artículo en concreto, que son taxonomías. ¿Quién es el creador? Soy yo misma. El link del trabajo, me voy a mi página. Esta es la entrada de taxonomías, como veis, lo copio. El link al perfil del creador, en este caso yo le voy a linkar mi propia página web, que ahí viene toda la información de mi perfil. El año de creación, que es 2024, y le digo que está hecho. ¿Veis? Según he ido rellenando, me va, aquí a la derecha, me va creando directamente la etiqueta. Mirad, si yo borro esto, ¿veis cómo desaparece aquí? Si yo vuelvo a escribir 2024, me lo vuelve a incluir. Y le digo, ok, ya está. Con lo cual, aquí me aparece. Como es una website, me da esta información. Si fuera el caso para un trabajo impreso, me da esto. Bueno, pues yo le digo que quiero la licencia concreta, no quiero la licencia con abreviatura, la quiero completa y le doy a copiar. Ya está copiado, me voy a mi página web, le doy a pegar, actualizar y ahora vais a ver cómo quedaría. Refresco. ¿Veis? Y aquí ya me aparecería la información sobre la licencia de esta pieza concreta, de este artículo, de esta entrada de página web, si queréis denominarla así. Es un sistema bastante sencillo, independientemente del tipo de licencia que queramos crear. Bueno, me va a pedir los mismos datos de atribución en el caso de que elija una atribución y me va a generar este texto que es la licencia en sí. Como veis, no tiene mucha complejidad y lo que nos permite es, bueno, pues trabajar dentro del entorno de las Creative Commons, que tienen, como os he explicado en el vídeo, tienen una finalidad y una filosofía muy concreta de compartir trabajos, de permitir la reutilización, la creación o la adaptación, pero siempre con ese uso ético que decíamos al comienzo del vídeo, en el que nosotros respetamos la autoría, decimos cuál es el autor, pero sobre esa autoría eso nos permite, en función del tipo de licencia que tengamos, nos permite reutilizar o incluso hacer una nueva creación. Así que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, compartid la información y suscribíos al canal. Y recordad que tenéis este vídeo en formato podcast dentro de la plataforma iVoox. Nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.